Este es uno de los libros que yo creo que muy pocas veces se cita, así en algunos versículos, etcétera. Es un libro que yo honestamente he escuchado muy poco acerca de él en su contexto y en todo lo que significa. Y la verdad es que es uno de los libros que, bueno, se dice libro, pero en realidad es uno de los más pequeñitos, o si no es que el más pequeño que existe dentro de la Biblia, no lo sé, pero sí de los más pequeños. Y honestamente es que pues como que está por ahí escondido y no sabemos dónde está así rapidísimo, ¿no? Claro, si algunas personas tienen el perfecto hábito de leer mucho la palabra del Señor, de escudriñarla, de saberse hasta el orden de los libros, pues sabrán dónde está y todo. Pero la verdad es que como es tan pequeñito y pocas veces, como les repito, he citado, pues a veces no damos tan rápido con él, ¿no? Así que, pero es importante, creo yo, que lo podamos estudiar, ¿no? Así que, a ver, acompáñenme rápidamente al libro de Judas. Es el libro anterior al Apocalipsis, ¿cierto o no? Bueno, pues es ese, ¿no? Quiero empezar con algo de, pues un poco hablar del contexto de quién es, ¿no? Judas, según los estudios teológicos, es identificado como el hermano de Santiago, que también en algún momento a mí me gustaría hacer una serie sobre el libro de Santiago, porque en los poquitos capítulos que tiene, híjole, es uno de los libros que a mí más me gustan de la palabra de Dios, porque sí, ¿cómo poder decirlo? Engloba muchísimos temas que son de verdad para el cristianismo extremadamente importantes en cuanto a su entendimiento, en cuanto a su exhortación, en su edificación e incluso en su consolación, ¿no? Pero sobre todo en la exhortación. Es un libro que nos lleva mucho a reflexionar acerca de nuestra vida en Cristo y bueno, ya lo estaremos también tocando. Pero bueno, Judas es considerado el hermano de Santiago y al mismo tiempo Judas, que es el famoso Judas Tadeo, el que pues en la Iglesia Católica se pone de cabeza, creo que es ese, ¿no? Bueno, el que se pone de cabeza creo que es él, o hay muchas, ¿no? San Antonio, bueno, entonces San Judas Tadeo, no sé qué es lo que haga la Iglesia Católica con él, ¿no? Pero también es muy famoso. Entonces, por lo regular, nosotros tenemos la idea de escuchar el nombre de Judas, y en el cristianismo lo relacionamos siempre con dos, ¿no? Judas, el del libro, el hermano de Santiago, y Judas Iscariote, el que traicionó a Jesucristo. No, él no es el que traicionó a Jesucristo, es San Judas Tadeo, el apóstol Judas, que es hermano del mismo Jesucristo. Para todos los muchos que dicen que Jesús no tuvo hermanos ni hermanas, la palabra del Señor a nosotros nos enseña que sí tuvo, ¿no? Hay algunas versiones de la iglesia, incluso católica, que lo vemos en las clases que les comentaba hace rato del catolicismo, que vemos que la iglesia católica en algunas de sus versiones bíblicas, la palabra, por ejemplo, de hermanos o hermanas, los cambiaron por primos, ¿no? Y entonces empiezan a decir que son los primos y que son no sé quién, pero jamás aceptan o jamás le dan la razón a la palabra de Dios en cuanto a que son sus hermanos, porque una de las doctrinas del catolicismo es que María siempre fue virgen, ¿no? Siempre, ¿no? Fue virgen, por supuesto, porque concibió del Espíritu Santo, pero después pues tuvo hermanos y tuvo hermanas Jesucristo, ¿no? Es decir, tuvieron una relación matrimonial María y José, pues de lo más natural y de lo más normal, ¿no? Pero la Iglesia Católica dice que sí permaneció siempre virgen y por eso tienen que cambiarle ahí donde la palabra del Señor nos enseña que tuvo hermanos Jesucristo, ¿no? Y uno de ellos es Judas y es Santiago, por supuesto, y eso está ahí establecido en Mateo 13:55, si después le quieren echar un ojito, incluso ahí a algunos versículos en contexto y eso para que sepan cómo es que habla de su hermano. Entonces es Judas el que escribe esta carta. Hay algunos estudios también teológicos que dudan que sí haya sido él el que le escribió. Hay también algunos otros estudios que no documentan exactamente quién escribió la carta a los hebreos o quién escribió el libro de Lamentaciones, ¿no? Algunos dicen que sí fue el profeta Jeremías, etc. Digo, serán estudios muy profundos, lo digo con todo respeto, será que ocupan mucho tiempo y que ocupan mucha doctrina para ejemplificar o tipificar quién fue y quién no fue, y bueno,
Pero la verdad es que eso no destruye nuestra fe, por si en algún momento dicen, no, es que, hermano, usted está mal, el libro de Judas, ¿no? Lo escribió Judas, ¿no? Lo escribió X persona, ¿no? A lo mejor otro apóstol o a lo mejor alguien más. Bueno, eso no destruye en nosotros nuestra fe, ¿no? El nombre de los libros no es un fundamento para el creyente cristiano, ¿no? No es un establecimiento, ¿cómo se puede decir?, principal para nuestra salvación y para todo lo que es nuestra vida en Jesucristo, ¿sale? Pero el libro, naturalmente, es Judas, el hermano Santiago de Jesucristo, y hasta nosotros tenemos conocimiento y lo creemos así por fe, lo escribió pues Judas. Entonces es importante, así como les estaba explicando el libro de Santiago, que podamos leer estos pequeños versículos del libro de Judas, ¿no? Son 25 versículos solamente, no tiene 2 capítulos. Entonces, como paréntesis también, cuando vean ustedes escritos en alguna publicación y eso, que citan a Judas y que dice Judas 25, pues no se refiere al capítulo, se refiere al versículo. No muchas personas le ponen el capítulo porque es único, solo ponen el versículo, porque no hay capítulos. Entonces ahí, para que no nos vayamos a medio confundir, o al menos en alguna época a mí me pasó, ¿no? Porque ahí dije, ¿por qué? Pues si no tiene 25 capítulos o 12, ¿no? Pues es que solamente están ejemplificando el versículo, ¿sale? Y bueno, vamos a empezar dándole lectura, porque como les decía, no es un tema. Vamos a estudiar, no sé si solo en este fin de semana o también en el que sigue el libro, porque es muy pequeño, pero van a ver qué riqueza hay aquí. Y como les decía en un inicio, es bien difícil pues que alguien les hable de este pequeño libro, ¿no? Pero si hemos escuchado algunas cosas de las que están aquí, pues bueno, serán pues un reforzamiento de nuestro conocimiento bíblico, pero sobre todo que nuestro espíritu esté dispuesto a escuchar pues lo que dice aquí el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. En estos 2 primeros versículos, ¿cómo vemos cómo se saludaban antes, ¿no? ¿Cómo se dirigían a las personas antes? Yo creo que algunos de los que estamos aquí en algún momento escribimos cartas a mano, ¿no? Cartas para el abuelo, cartas para la novia, cartas para el tío que está en otro país o a lo mejor en otra ciudad. Y era tan importante saber cómo nosotros nos dirigíamos a esa persona, porque en el saludo, y sobre todo en el saludo escrito, ya tienes un contexto de casi con qué carácter viene. Si viene de malas, si viene en buena onda, si es un sentido romántico, si es un sentido misericordioso. Y yo quiero que pongamos mucha atención en estos 2 versículos, porque la verdad, cuando llegamos a nuestras congregaciones, o incluso aquí mismo, ¿no? Y no estoy quejándome de algo ni nada por el estilo, pero si se supone que nos amamos en el Señor por el amor de Cristo, por el amor del Señor que vive en nosotros, y contemplamos a los que son nuestros semejantes en Cristo y los miramos con los ojos de Jesucristo y les tenemos en consideración el amor que nos enseña a tener Jesucristo para con nosotros mismos, así como con los demás, o con los demás como para con nosotros mismos, pues a veces como que llegamos y ¿qué onda? ¿No? A veces también llegamos y solo así como que de lejitos o bajamos la cabeza. Ojo, va a estar muy chistoso si alguien quiere llegar a su congre que diga en la paz del Señor Jesucristo, paz y gracia a ti en esta mañana, hermano, en la sangre, que tampoco, ¿no? O sea, no se trata de eso, pero yo quiero que pongamos siempre mucha atención de que en los libros, de cada uno de los libros de la palabra de Dios hay algo que es fundamental y que es Dios mismo, ¿no? Que es el Señor mismo, el Señor Jesucristo mismo, ¿no? Que es el amor. La forma en cómo se dirige siempre a las personas siempre va a ser con amor. Hay partes en la palabra, por supuesto, de Dios y de Jesucristo que se dirige a personas de una manera pues más fuerte, ¿no? Cuando hay una exhortación verdaderamente férrea, cuando hay juicios, porque no tenemos que callarnos al decir que la Biblia pues sí está llena de juicios del Señor, y juicios fuertes, ¿no? Que en lugar de ser criticado Dios por la dureza de sus juicios, deberíamos de poder entender que son tan duros porque así de grande y así de malvados somos, ¿no? Porque, por ejemplo, quienes son mamás o quienes somos hijos, papás, etcétera, cuando tú regañas a un hijo por algo pequeño, pues no le descargas toda tu furia, ¿o sí?
Pero ¿qué tal cuando hace algo serio? Digo, tampoco se trata de golpear y colgarlo y encerrarlo en una jaula y colgarlo al tercer piso, yo qué sé, ¿no? No se trata de hacer eso, pero ¿estás de acuerdo que la manera en cómo tú reaccionas a la acción de tus hijos o la manera en cómo mis padres reaccionaron, dependía exactamente de la maldad que yo había hecho, ¿no? De lo mal que yo me había portado, de la transgresión que yo hubiera hecho o del daño que hubiera ocasionado, ¿no? Si es algo leve, bueno, pues siempre como que es un consejito, mira, pues ten cuidado, pon atención, puedes lastimar a alguien, te puedes lastimar una vez más. Si el cuate agarró y, no sé, a lo mejor llegó a casa pues muy alcoholizado o hizo alguna travesura bastante fuerte, o se portó el hijo de una manera pues que no está nada bien y que pudo haber puesto en riesgo su vida, la vida de alguien más, en riesgo a la familia, muchas cosas, sí me doy a entender, sí me estoy entendiendo. Pues tú no vas a ponerte de, ay, mijito, pues qué borrachera te traes, no, pero no debes de hacerlo, eso no está bien. Te va a pelar, ¿no? Jamás. Digo, a lo mejor no se regaña en el momento, ¿no? A lo mejor al siguiente día. Yo no me acuerdo a mí cómo me regañaban, porque no me acuerdo. Pero bueno, a eso me refiero cuando dice la palabra, o sea, cuando nosotros tenemos que entender que en la palabra del Señor sí existen los juicios, y a veces juicios muy fuertes del Señor, a veces palabras muy fuertes de Jesucristo. Yo les puedo recomendar un libro que me parece muy interesante que lean, de John MacArthur, que se llama El Jesús que no puedes ignorar. Y bueno, todos tenemos la concepción de Jesucristo, digamos que muy por encima, ¿no? El carácter como lo estamos abordando en este momento, pues lleno de amor, lleno de misericordia, preocupado por los demás. Pero hay otras varias partes del Señor Jesucristo que te dejan de a seis, ¿no? Y que dices, ¿por qué ¿por qué nos tendrían que juzgar de vivir una manera o un carácter como el del Señor Jesucristo? Si el Señor Jesucristo pues era así, ¿no? Lo que pasa es que la gente cree que porque Dios es amor, como dicen por ahí, te va a solapar y te va a apapachar todos tus pecadotes y te va a tratar así como que con pincitas. Y la verdad no es así, ¿no? Lo podemos ver cómo Jesucristo habla con los fariseos, cómo habla del pecado, cómo habla del infierno, de Dios en sus juicios con su propio pueblo, en los juicios con los pueblos que no le pertenecían a él. O sea, en todo, ¿no? Había un carácter verdaderamente férreo y que de verdad nosotros deberíamos sí de copiarlo muchísimo, porque a veces los cristianos, híjole, como dicen por ahí, somos mansos, pero no mensos, ¿no? Pero a veces uno sí nos pasamos como que de mansos, ¿no? Yo no quiero decir que te pongas al tiro y que te pongas al brinco con medio mundo y que tú no te dejes y que acá yo soy cristiano, soy hijo de Dios y quieras hacer lo que se venga en gana, ¿no? O sea, caer en autoritarismo, en prepotencia, en todo ese tipo de cosas. No es así, en sentirte mejor, ¿no? Porque a mí alguna vez me dijeron, es que ustedes los cristianos se sienten mejor que todos. Qué lástima que nosotros demos esa imagen, ¿no? Porque tampoco se trata de nada de eso. Pero sí hay un carácter en Jesucristo que deberíamos de desarrollar cada uno de los cristianos, y entonces créanme que el mundo cambiaría, ¿no? El carácter de los apóstoles era muy similar al de Jesucristo, pero cada uno tenía su propia esencia, ¿no? Tomás el incrédulo, Pedro el irritable, Juan el noble, bla, 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 ¿no? Entonces, cuando eran llenos del Espíritu Santo, la autoridad con la que predicaban, la autoridad con la que hacían milagros, con la que se desplazaban entre las diferentes regiones y con la autoridad que hacían todo, pues era la del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo también a nosotros nos usa conforme a nuestra disciplina, conforme a nuestro carácter, conforme a nuestras capacidades que pues, finalmente fueron dadas siempre por Dios. Es como un complemento, ¿me doy a entender? Entonces ellos eran capaces, como decían, ¿no? En el libro de Hechos, no recuerdo ahorita, se me acaba de ir el nombre de la ciudad a donde venían llegando los apóstoles y decían, ¿no? Hagan de cuenta que es Toluca y venían de Metepec, y entonces alguien entraba aquí, digamos que es una reunión de aquí de los fariseos o vete a saber, ¿no? Y llegaba alguien corriendo y decían, oigan, ahí vienen esos que trastornan el mundo. Nada más porque ahí venían, ya todo el mundo se ponía así de puntitas, ¿no? Ya decían, porque tenían al mundo patas para arriba por la predicación del Evangelio, y eran un puñado de discípulos de Jesucristo, pero tenían un carácter que pudieron transformar el mundo. Lo transformaron
con la autoridad de Jesucristo, todo, pero lo transformaron por el carácter que ellos tenían, ¿no? No hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Ninguna. Absolutamente ninguna. Es más, lo que ellos predicaban es exactamente lo que tú y yo estamos escuchando y hablando en este momento. Lo que ellos hacían es justamente lo que estamos haciendo tú y yo en este momento. Pero yo no veo que, por ejemplo, aquí Toluca sea transformada como tanto mitote. Hijo, lo voy a hacer con mucho respeto, pero la verdad es que, híjole, luego se preocupan por organizar cosas tan grandes dentro de la ciudad para ganarla para Cristo, para rescatar las almas del infierno. Tienen muchísimos buenos objetivos, por no decir pretextos. Pero la verdad es que tú ves una ciudad igual. Y tú ves las congregaciones iguales. Y ves a las personas iguales. Y muchas veces ves a los cristianos iguales. Entonces dices, ¿por qué lo que yo hablo, o por qué lo que yo profeso, o lo que yo explico a alguien más, no transforma por lo menos a una persona? ¿Y cómo ellos 12 pudieron transformar toda Asia? ¿No? Por decir algo. Pues porque no son ellos. Es el poder del Espíritu Santo que moraba en ellos y que mora en ti y que mora en mí. Entonces, cuando nosotros actuamos por carne, cuando nosotros actuamos desde nuestro yo opino, yo creo, yo considero, yo supongo, a mí me parece, créanme, jamás vamos a tener ningún impacto. Pero si lo hacemos a través del Espíritu Santo de Dios, somos nosotros los portadores de la palabra, somos nosotros quienes vamos, pero es el Espíritu Santo y es el Señor el que hace la obra. ¿Me doy a entender? Entonces, desarrollar ese carácter, ojalá que este libro lo puedan leer, de verdad es increíble. Ya me dieron ganas de leerlo, ahorita voy a llegar a leerlo. Y va a cambiar nuestra forma de ver nuestra personalidad en Cristo. Porque decía Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, pues, sé imitador de Cristo. ¿Sí me doy a entender? Entonces ese carácter que tiene, insisto, no es para que seas prepotente, no es para que seas autoritario, ni para que te sientas mejor, ¿no? Ni para que le pongas, como habíamos dicho, juzgado de la mala manera la semana pasada a alguien y le pongas el dedo encima y le digas, pues tú te vas a ir al infierno y yo no. Eso no podemos hacerlo. Aunque pudiera ser verdad o no, no está en nosotros condenar a alguien de esa manera, ¿no? Todo lo contrario, lo que hablábamos en las otras sesiones, en nosotros tiene que estar el sentir de Jesucristo porque somos hechura suya, y tenemos que ver a esas personas que caminan al infierno con los ojos de Cristo, y Cristo jamás le diría, híjole, yo soy el Hijo de Dios y tú ya te vas al infierno. No, los ve con compasión, los ve con misericordia, y a los que ya son de Él los ve con un amor tan grande que eso lo contagia a los apóstoles, lo contagia a sus discípulos. Y bueno, todo esto se refleja como en muchas, las epístolas de Pablo, las cartas de Pedro, las de Juan. Todos saludan con el amor del Señor, ¿no? Ahora, insisto, vuelvo al inicio, no es que también quieras llegar a tu congregación y así, ¿no? Yo, siervo de Jesucristo, hermano de tal, y yo, no, y la bendición del Señor sea derramada sobre ti, que... Y el otro que nada más con sus buenos días, ¿no? Bendiciones, o sea, no pasa nada. No se trata de eso. La idea de aprender de este par de versículos es, vean el amor que reflejaba verdaderamente a Jesucristo en la persona, en este caso de Judas, ¿no? Así como de todos los demás. O sea, ese amor honesto, ese amor sincero, ¿no? Dice, primero se identifica Judas, siervo de Jesucristo. Miren, vean nada más. Dice la palabra, ¿no? Aquel que quiera ser mayor será el menor, ¿no? Y Judas bien pudo haber dicho, ¿qué onda? Yo soy Judas, yo soy el hermano de aquel, ¿no? Yo soy el hermano de Cristo, yo soy el hermano del mero, de todos los que nos ves aquí, del poderoso Señor que hace milagros, aquel que levanta a la gente de los muertos, que puede hacer maravillas, prodigios, señales, del cual estamos llenos. Yo soy su hermano. No, él dijo que era siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces, porque él sí era su hermano, y no solamente su hermano en Cristo, digo, su hermano de carne y sangre. ¿Me doy a entender? Entonces, la humildad, fíjense, aún siendo él su hermano, consideraba mejor de sí mismo ser un siervo del Señor. ¿Qué sucede con María? Dentro de las clases estas de catolicismo que les estaba comentando hace un momento, hay una que dicen que María fue siempre virgen y siempre sin pecado.
Mi primera pregunta fue así, ¿no? Cuando yo estaba leyendo eso, yo decía, si fue sin pecado, y en serio, también lo digo con todo respeto, aunque soy fuerte, pero es con todo respeto, si fue sin pecado, ¿por qué no se colgó ya de la cruz? O sea, porque aquí se necesitaba el sacrificio de alguien perfecto, ¿no? Un sacrificio único, que borraría pecados pasados, presentes y futuros por la pureza de la persona, porque era un cordero sin mancha. ¿Me doy a entender? Si ella nunca hubiera pecado, ¿por qué el Señor no mejor dijo, pues cuélgate tú de la cruz? Porque en ti no hay mancha. Esa es, digamos, una pregunta lógica, fuerte, yo lo entiendo, se oye difícil, sí, pero es una realidad para poder confrontar la doctrina del catolicismo que dice que María jamás tuvo pecado, y eso es una falsedad. Ahora, segunda cosa, en el mismo catolicismo se reconoce cuando María habla de sí misma como una sierva del Señor y se refiere al fruto de su vientre como su Salvador. Así lo dice la palabra de Dios. Ok. Si María nunca hubiera sido pecadora, como lo somos tú y yo, si en María nunca hubiera existido el pecado, ¿por qué tendría que requerir ella un Salvador? Sí me doy a entender. La misma María sabía su propia condición. Ella se aventó una cancioncita, un salmo hermoso después de la visita del ángel, ¿no? Hermosísimo lo que dice María de sí misma. Y es pura humildad. Nunca dijo que ella sería la reina del cielo, ni del universo, ni la intercesora, ni nada. Ni que ella hubiera sido siempre virgen, y mucho menos ella jamás se hubiera referido de sí misma que ella hubiera sido siempre pura, sin mancha, sin pecado. Porque entonces ya no estaríamos hablando de una persona que es Jesucristo, estaríamos hablando de dos. Y María no se hubiera referido a su hijo, que sabía que era su hijo de carne, pero también sabía que era hijo de Dios, como su Salvador. ¿Cómo tú dices Salvador si tú no requieres uno? ¿Me voy a entender? Bueno, humildad. Dice, a los llamados santificados en Dios Padre, es decir, está hablando ya a una iglesia cristiana. Guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Es decir, ¿por qué sabemos que ya son cristianos? Dice, porque ya son santificados en Dios el Padre y guardados en Cristo. Ya son apartados. ¿Estamos claros? Dice, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Ya lo tenían, solo había... Él deseaba una multiplicación, como cuando todos nos decimos en las noches, pues que Dios te bendiga, igualito así de sincero como ustedes lo dicen y que lo sienten profundamente en el espíritu, así también Judas, igualito se lo decía a la iglesia. Debemos de comprender algo. La palabra de Dios a nosotros nos enseña que en nuestra boca hay poder. Y está el poder de la bendición y está el poder de la maldición. Es bien común que lleguemos a nuestras congregaciones y Dios te bendiga, Dios te bendice, que estés muy bien. O sea, son palabras, pues, ya nada más mejor di hola. La verdad, ¿no? Pero yo te puedo apostar que si a mí llegas y me dices, Dios te bendiga, ay, muchas gracias, ¿cómo? A lo mejor me sabrías responder, pero entrarías en el shock de tu vida o en el de tu día, ¿no? ¿Cómo? Ay, no sé, es que yo así saludo. Pues es que es la realidad, a veces así lo hacemos. Y no podemos entender que en serio cuando decimos Dios te bendiga o bendiciones, no es un chao. No, de verdad, no es un chao, no es un bye, un guten Tag, y no es nada de eso. Es en serio declarar algo espiritual. Pero ¿cómo vamos a tener resultados si no nos posicionamos en la autoridad de Jesucristo para bendecir a esa persona? Porque perdóname, tú la bendices, tu persona la bendices, pero quien hace el milagro de la bendición es el Señor, es el Espíritu Santo, a través del nombre de Jesucristo. Si tú nada más te dices pues bendiciones, así como decir chao, no va a pasar nada, ¿eh? Entonces pongamos también atención de que en nuestro saludo, en nuestra despedida, no te estoy diciendo que dejes de decir bendiciones, no, pero que estés consciente de que estás bendiciendo algo, ¿no? A alguien. Bendiciones, pues ¿de qué tipo? Porque pues yo ahorita a lo mejor requiero unas económicas, o a lo mejor yo unas de salud, o requiero una bendición emocional, no sé, ¿no? Bendiciones, uy, pues a ver si me caen, ¿no? No es así. Hay mucha
necesidad en serio de recibir la bendición del Señor para que nosotros entre nosotros nos podamos bendecir. Estamos llamados a orar unos por otros, a bendecirnos en amor, porque nos amamos. Porque nos amamos. O sea, yo una vez conocí a una persona y me platicaba, yo iba en el metro lleno, pero él iba sentado, creyente, y empieza a ver a toda la gente. Y él mismo empieza a decir, no me recuerdo para no mentir, pero no sé si lo sintió en el espíritu o habló con el Señor o no, pero lo que sí me recuerdo es que me dijo, yo empecé a decir, Señor, a mí ellos no me importan. Yo a ellos no les importo. ¿Por qué no puedo mirar a esta gente con tus ojos? Un vagón, o sea, si mañana te subes un camión o estás en tu trabajo, vas a voltear a ver a todos y vas a decir, me importa. Y yo creo que el 99% vamos a decir, híjole, la neta. ¿Y qué no se supone que somos hechura de Cristo? O sea, imagínate a Cristo en tu oficina. Esto no es ninguna herejía ni nada, ¿eh? O a Cristo ahí manejando mi moto, ¿no? O en tu escuela, en tu trabajo, en donde estés, con gente. Es más, Cristo aquí, que aparte está, ¿no? Y que los voltee a ver a todos ustedes, o tú, a todos, o tú, a todos, tú, a todos. Que decir su vida, la verdad, a mí no me importa. ¿Tú crees que Jesucristo diría eso? Y entonces, ¿qué hay en nosotros? Claro, somos mucho más carnales, somos mucho más descuidados, mucho más egoístas, soberbios. ¿Cierto o no? Nos procuramos más por nuestra propia vida que por la de los demás. Pues que alguien tiene... Yo hablaba hace un momento con una persona y le decía, ¿sabes qué? Nadie se va a encargar de tu vida más que tú, sí. El Señor a nosotros nos bendice, el Señor nos cuida, el Señor nos lleva por sus sendas, naturalmente, si nosotros estamos dispuestos a caminarlas, sin salirnos. Y de nuestra vida nos hacemos cargo nosotros mismos, porque la verdad es que nadie se va a hacer cargo de ella. Otra cosa sería si alguien pudiera hacerlo, ¿no? El Señor lo hizo, y lo hizo en espíritu, que es lo importante. Pero preocuparse por cómo estás, que tu salud esté bien, que hayas mejorado en calificaciones, que a lo mejor el trabajo vaya bien, que aunque pase tiempo y que le preguntes, oye, ¿cómo vas de esto? Ay, le das algo en el corazón y dices, ¿cómo te acordaste, no? Siempre estás al pendiente. Ojalá que pudiéramos tener la capacidad del Señor espiritual para estar al pendiente de todos, poniéndola en práctica, ¿no? Ojalá que así fuera. Pero la realidad es que no lo hacemos. Y a mí, ¿cómo se me quedó grabada la anécdota de este hermano, que cristiano y conocedor bien del Señor, Decía, a mí no me... Le confesaba al Señor, a mí toda esta gente no me importa. Y yo no le importo a ellos. ¿Cómo crees? No sé cómo te hace sentir eso ahorita a ti, pero yo sí me identifico mucho con eso, porque en serio, estás en la escuela, en la calle, en el trabajo, en un montón de lados, y es más en la iglesia y dices, a mí de aquí para allá. No solo es cordialidad, ni es educación. Preguntar, oye, ¿estuvo bien tu semana? Oye, ¿estuviste bien? ¿Qué pasó? ¿Oraste? ¿Cómo va todo? ¿Ahora qué sucedió? No es eso. De verdad es mirar a la gente y aprender a verla con los ojos de Jesucristo. Declararles amor, paz, misericordia, que les sean multiplicados. Digo, ¿a quién le sobra la paz? ¿O el amor? ¿O la misericordia? A unos se pasan, les sobra la misericordia. Pero a nadie, ¿o sí? ¿Cuánto me cuesta a mí un kilo de paz? O bueno, una tonelada de misericordia. ¿Es cara o es barata? ¿Y por qué no, con la autoridad que Cristo nos da a través de su Espíritu Santo, con nuestra boca, les regalamos toneladas y toneladas de amor, kilómetros y kilómetros de paz, kilómetros de bondad, de misericordia a la gente?
no nos quita más que lo que todo el tiempo hacemos, hablar, pero desde aquí, desde adentro, como el Señor lo haría. Imagínate cuántas personas, bueno, imagínate el Señor Jesús que caminaba por aquí en medio de todos, nada más te agachar la cabeza, ¿no? Y tú esperando a que te diera ¿qué? Una palabra que dijera, ten ánimo, hijo. ¡Oh! ¿Qué pasaría? ¡Oh! Tu espíritu explota, dirías, ¡wow! Este es mi padre, ¿no? Y que nada más pasaría y ni te pelara. Pues así somos. ¿Qué pasa? Digo, en un nivel más terrenal, porque yo lo he visto en congregaciones y eso. Uy, no, llega el superapóstol y el superprofeta y no sé qué. Y siendo muy honestos, no hay mucha gente que sigue al hombre. Y tú estás esperando pues que a lo mejor te dé palabras. A mí me da mucha risa cuando dice, es que va a dar palabra. La palabra está dada hace 2000 años. A ver, nos va a dar palabra. Pues Señor, dame tú, ¿no? ¿Se acuerdan la primera sesión? La palabra. Es que le han dado palabra. Híjole, qué bueno, ¿no? Que sigues más a esta persona porque el Señor te dio su sangre. Y ahí están, ¿no? Y atentos, a ver, a mí. Todos levantan sus manos, a mí, ¿no? Estas levantas más. O levantas una para que te veas diferente y diga, ese es diferente a él, ¿no? Yo no sé. Y no se te acerca y te sientes así como que, no me dio palabra. O sea, piensas que el Señor te descuidó porque el tipo no se te acercó. ¿El Señor sería así? No, pero nosotros sí. No podemos ser así. Vean cómo saluda Judas, ¿no? Y vean todas las demás epístolas, todas las demás cartas, cómo saludaban, se morían de amor por las personas. Pablo decía, siempre están en mis oraciones. ¿Tú crees que Pablo iba a mentir? Honestamente, no, yo creo que sí, pero seguramente cuando escribió esto no. Pero digo, Pablo podía, no era perfecto. Pero ¿sabes? Decía, están siempre en mis oraciones, yo siempre estoy al pendiente de ustedes. Pues era el pastor de ellos, ¿no? Aquí, el pastor de todos es Cristo. Ya viene el tema que vamos a tratar, el de somos de Cristo. Pero bueno, y seguramente él oraba. Él oraba. Y ora por el grupo que tenía enfrente. Y estoy seguro que el grupo que tenía enfrente oraba por Pablo. Y había mucha oración y había mucho amor. Y decían unos, híjole, a mí hasta a veces me dolía el corazón porque Pablo en una carta se despedía de la iglesia y decía, ya no nos vamos a volver a ver. No van a volver a ver mi rostro. Voy a estar orando por ustedes. Les mandaré por ahí cartitas, pero no nos vamos a volver a ver. En la iglesia amaba tanto. Imagínate tú que amas tanto a tu pastor y es una congregación en donde estás. Si lo tienes muy cerquita y dice que te diga, oye, no nos vamos a volver a ver. Y estoy hablando de un pastor en serio, no el que se para, el que predica y se acabó, no, el que tiene cuidado de ti, el que si en algún momento te sentiste apapachadito así, de que este es el carácter de Cristo, está cuidando de mi corazón, está cuidando de mi espíritu, el Señor está cuidando de mi disciplina, por supuesto, de mi formación, a través de este siervo, de esas personas yo estoy hablando, y que te diga, oye, ya no nos vemos, vas a saber de mí, ahí les escribo algunas cosas, les mando un WhatsApp, pero mi cara no la van a volver a ver. ¿Te imaginas el dolor de la iglesia? Y no estaban siguiendo un hombre, estaban siguiendo un hombre del Señor. ¿Me doy a entender? Entonces, ese es el amor que nos debe de envolver a nosotros. Vean, un libro tan pequeñito, 25 versículos, un solo capítulo, y cuenta enseñanza en los dos primeros. El amor del Señor, la humildad del Señor, siervo de Jesucristo, hermano de pero siervo de Jesucristo, ¿no? Paz, amor, misericordia les sean multiplicados. Sigamos adelante, qué hermoso. Fíjense el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Ojo, aquí viene la razón. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje
libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ok. ¿De qué hablábamos sobre todo este amor? De que el Señor, en su amor, tiene cuidado también de nuestra disciplina, tiene cuidado de que nosotros obedezcamos, de que hagamos las cosas como Él dice, como Él manda, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única manera de que salgan bien. Si nos hemos preguntado ¿por qué? Pues porque solo así salen bien. No va a ser jamás, o sea, no le vamos a poder ganar nunca a Dios, ¿no? En hacer bien las cosas. Y si las hicimos bien, es un resultado de que hicimos su voluntad. Nada más, Nada más, porque hay un versículo hermoso que dice, todo lo has recibido. ¿Y por qué te jactas como si no lo hubieras recibido, ¿no? Tú nada tienes, todo lo recibiste, ¿no? Entonces no presumas, porque todo lo que te ha sido dado, tú no tienes nada, o sea, nada. En el Señor estoy hablando, ¿no? Las personas que tristemente pues no conocen a Jesucristo, pues fundamentan logros, fundamentan triunfos, fundamentan esfuerzos en sus propias capacidades. Y que sí, claro, el Señor en su creación y en su misericordia aún, por como han sido hechos, tienen capacidades, tienen dones, virtudes, talentos, ¿no? Que se usan para otra cosa y no para el reino de los cielos. Eso todo es verdad. Y bueno, yo seguramente como ustedes también conocen a muchas personas que pues, le dan gracias a Dios sin conocerlo, ¿no? Saben que Dios los cuida, pero sin conocerlo. Me refiero a que no son parte del cristianismo, ¿no? Pero creen que por pronunciar el nombre de Dios ven un crucifijo en casita, o la Biblia ahí como adorno en la sala, etcétera, pues ya, ¿no? Y la verdad es que va muchísimo más allá. Lo acabamos de ver apenas, bueno, no sé si vieron las noticias ahora que el Papa Francisco estuvo en Bolivia y que Evo Morales le da un crucifijo sobre, creo que es una hoz y es un emblema del comunismo. Y el Papa se queda de a 6 porque la cruz era el hacha y era eran dos objetos que no recuerdo qué era, una hoz y no me acuerdo qué, o una hacha. Y un martillo, ok. Y yo no sé qué tanto le estaba explicando el presidente al Papa, y hay un video en el que muy, muy leve se alcanza a escuchar cómo el Papa le dice, no está bien, ¿no? Pues claro, pues el Papa, estando conforme y de acuerdo al nuevo orden mundial, pues el comunismo no va a ser así como que una de las partes más emblemáticas del nuevo orden mundial, ¿no? Pero bueno, entonces creen que porque ya hay algo referente a Dios, referente a Cristo, referente al Espíritu Santo, de la manera en como ellos lo conciban, pues ya están con el Señor, y no es así, ¿no? Entonces aquí Judas le dice a la iglesia, yo tengo la solicitud, es decir, tengo la necesidad de escribirles a ustedes de que deben de contender ardientemente por lo que creen, por la fe, y no dejarse engañar. ¿Por qué yo tengo la necesidad de decirle esto a la iglesia si se supone que están en Cristo? ¿Por qué tengo esto? Viene la razón en el versículo 4. Dice, porque algunos hombres han entrado, ¿qué? Fíjense, aquí para que el que diga que toda su congregación es ahora sí que un museo de santos, no es así. Fue en los tiempos de Cristo y es en nuestro tiempo exactamente igual. Dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, y ojo aquí, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ojo, dice, algún día lo vamos a tratar también a fondo, pero aquí hay un elemento fundamental para creer que la predestinación es cierta. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Aquí no se está equivocando, ni la palabra es el significado del griego, chino, mandarín y ya todos los significados que le quieren encontrar de que significa otra cosa diferente a que fueron predestinados, ¿no? Hay una predestinación donde estas personas que Dios reconoce, porque Él es el único que puede ver los corazones y espiritualmente nosotros podemos discernir, valga la redundancia, esos espíritus, se está refiriendo a esas personas que ya han sido destinados para condenarse. Están ahí sin ser salvos. No están ahí porque Dios los mande al infierno,
no están predestinados a condenación porque Dios los haya creado exclusivamente para quemarse en el lago de fuego y azufre. Hay una destinación que Dios conoce, síganme con mucho cuidado, en algo que se llama su presciencia y preordinación, que es la preordinación, es el orden desde antes de la fundación del mundo, el orden de todas las cosas y la presciencia, el conocimiento previo de todas las cosas. Entonces, si uno de estos hombres que están en tu congregación, que entra encubiertamente, se llama feldespato. Feldespato está destinado a una condenación porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, sabía en qué momento lo iba a rechazar. Dios sabía en qué momento él iba a negar la fe. Dios sabía en qué momento él iba a entrar encubierto. Dios sabía en qué momento no iba a ser sincero. Entonces no es que Dios lo haya mandado ahí a que se fuera a las flamas del fuego eterno. No lo hizo para eso. Él supo desde su preordinación y presciencia en qué momento él ganaría la condenación eterna y no la salvación. ¿Me doy a entender? Ok. Dice más adelante, hombres impíos. Aquí está hablando de obra de este mismo feldespato. No tiene a Jesucristo, sigue siendo gentil, no es una persona salva, es impío, ¿ok? Y aquí viene lo clásico que mucha gente nos ha preguntado y se han preguntado ustedes. Y ojo, hermano, pero yo veo en la congregación que Chenchito, por ejemplo, anda en el trago, anda en las drogas, anda con las chavas, anda en malos pasos, anda en esto, y aquí siempre lo veo con las manos levantadas. ¿Es salvo o por qué se porta así? Y Chenchito lo que dice es, ay, mañana me arrepiento, ¿no? Porque Dios perdona todos mis pecados, solo es cuestión de confesarlos. Y tú te puedes hacer una confesión de pecados perfecta en la noche, así cada cosa por la que ofendiste a Dios, y aún así no ser perdonado. Porque el perdón viene a través del verdadero arrepentimiento, no a través del remordimiento y mucho menos de la conveniencia. A ver, pues yo pido perdón, ¿no? Ahorita peco y ya mañana pido perdón. Ojo, ¿qué dice aquí de esta gente? Hombres impíos, ojo, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Dicen, yo vivo bajo la gracia, entonces a mí Cristo me tiene que perdonar, porque yo no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia. Entonces yo ahorita peco y mañana me arrepiento. No, eso es convertir la gracia en libertinaje. Esto es a la gente a la que se refiere. Ustedes tienen que contender ardientemente por lo que creen, por la fe, por mantenerse con los pies firmes en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no están firmes, personas como estas, impíos, que convierten la gracia de Dios en libertinaje, los pueden convencer de, ay, mañana te arrepientes. Como la mujer, la de Proverbios, me parece que es Proverbios 6. Que ahí estaba, ¿no? Así como aquí en la ventana, esperando a que pasara un hombre. Ah, ya te vi. Y sale a su encuentro. Le dice, con ansias te he estado esperando, ¿no? He estado sigilosa aquí, esperando a que pasaras, ahora te he encontrado. Mi marido se fue, se llevó todo el dinero, o sea que se va a tardar. Vamos a mi cama, vamos a mi cuarto, ¿no? Pasémosla bien. Ya pagué mis votos. Mañana, otra vez. Yo ya me arrepentí, ahorita yo lo que le debía al Señor, ya me puse a cuentas, vente, vamos a pecar. Mañana otra vez nos ponemos a cuentas. Es eso exactamente a lo que se refiere. Entonces, cuando tú te preguntas, bueno, ¿y será que podré pecar? Pues ya luego me arrepiento. A todos nos ha pasado, y aquí mentiría la persona que dijera que no. Sí, luego me arrepiento. Seguramente el Espíritu Santo me va a dar a mí convencimiento de pecado, va a ser feo, pero ya me arrepentiré. Uy. Premeditación, alevosía y ventaja para tu pecadote, ¿no? O nuestro pecadote. Eso es convertir en libertinaje la gracia. ¿Qué? ¿Por qué me juzgas? Yo vivo bajo la gracia. Si yo soy fornicario, yo vivo bajo la gracia. Si yo soy adúltero, vivo bajo la gracia. Yo soy ladrón. Si yo soy homosexual, yo vivo bajo la gracia. Dios no nos juzga. Ahora vivimos bajo la gracia. No, eso es convertir en libertinaje la gracia del Señor. Y eso es un grave pecado, ¿no? Y peor aún, lo peor de todo es que si tú practicas eso,
con todo el dolor de mi corazón, te puedo decir que a la luz de la Biblia, pues no eres salvo. Fíjate qué tremendo, porque aquí lo dice: hombres encubiertos, destinados a condenación, hombres impíos, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Esta es otra clase de personas que niegan a Dios y al Señor Jesucristo como los únicos y empiezan a tener dioses ajenos, practicar religiones distintas. ¿Me doy a entender? Entonces, fuertísimo, ¿no? Niegan a Dios, a Jesucristo y por consecuencia al Espíritu Santo, como las personas que les comentaba, ¿no? Estos hermanos que me empezaron a decir que la Trinidad era satánica y que, ¿no? Y se puso loquísimo todo el show ahí, ¿no? En serio. Entonces, pues alguien que, igual, repito, si no estás bien cimentado en tus creencias, en saber quién es el Dios verdadero, etcétera, te van a marear. Te van a decir: sí es cierto, no creo en la Trinidad, Dios no es trino. Dios es uno, Espíritu Santo es otro y Cristo es otro, ¿no? Y todo nada más en Cristo. Se llaman unitarios, ahí para que si quieren leer después o aprender un poco de ellos, son cristianos pentecostales unitarios. Entonces ellos predican que la salvación, la Trinidad es satánica y el bautismo solamente se hace a través del nombre de Jesucristo, ¿no? No como Cristo dijo: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bauticen, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. Es como si dijeras el nombre del cuñado, del primo y del yerno. No, tienes que decir el nombre. Y les decía, ¿no? En la sesión pasada, o sea, Cristo se refería a Dios como el Padre. De sí mismo decía que era el Hijo y hablaba del Espíritu Santo. O sea, a veces más que conocimiento bíblico, solamente es un poquito de lógica, ¿no? Y bueno, ya sabes, te pones ahí no a debatir, pero sí a contender ardientemente. Y empezó él, ¿no? Y algo incisivo: yo prefiero hablar del Señor de paz, de amor, de perdón, de salvación, de restauración. Y ese es el Dios que nosotros queremos, la Trinidad en la que nosotros creemos, la que hace la obra del Señor, ¿no? La que establece su reino primeramente en nuestro corazón y después en todos los demás, quien nos da vida eterna por misericordia, por gracia, sin merecer nada. Ser siervos inútiles delante de Él, vasijas de barro vacías, ¿no? Sentir como el Padre te abraza con un versículo, sentir como el Padre te fortalece a través del conocimiento de su palabra, ¿no? A través de su presencia, sentir su presencia, ¿no? Sentir el poder del Espíritu Santo, ver milagros, ver manifestaciones, conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. Entonces queda, no, pues sí, como que es mejor hablar de esa parte del Señor. Yo les dije, doctrinas puede haber muchas, ¿no? Y muy soberbio el que diga: esto es así y se acabó porque yo pienso, yo considero. Si acuérdense lo que les decía: si no está aquí, no es de parte del Señor. ¿Okay? Entonces vean nada más cómo existen ese tipo de personas. Y vamos a concluir con esto, versículo 5: mas quiero, dice Judas, recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, es decir, ya lo sabían. ¿Por qué les recuerda? Pues porque lo que te recuerdas es lo que tú ya sabes, ¿ok? Y lo recalca: ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de los vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Yo quisiera que estos 4 versículos que estamos leyendo son de un solo tema, pues pudiéramos ver mejor la siguiente sesión, porque aquí nos vamos a referir mucho a lo que ya estamos viviendo en estas últimas semanas, que es todo lo de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Es la nueva aprobación ya de la eutanasia, con algunos jueces, me parece que en Argentina, que están diciendo que, no es cierto, en Israel, no quiero mentirles, pero creo que es un senador o alguno de ellos que les dijo a los de la tercera edad que si se apuraban, porque les sale muy caro. Entonces están legalizando ya la eutanasia, están legalizando ya la pederastía. O sea, en Argentina se acaba de reducir una condena a un pederasta
digamos de, no sé, 40 años a 6, porque resultó que el niño era gay y entonces el niño ya sabía sus tendencias, sus preferencias sexuales, entonces no había como que tanta alevosía. Entonces el juez redujo, de verdad, no les estoy mintiendo, estamos viviendo una asquerosidad de noticias que están incrementándose día a día y que están perturbando la mente de mucha gente, sobre todo para convencimiento de que eso ya está bien, de que eso es moral. Les hablaba de todas estas como 20 preferencias ya sexuales que están tratando de legalizar en Estados Unidos, en Canadá, en algún país, me parece, de la antigua Unión Soviética, que igual otra vez se me fue el nombre. Ucrania, ya me acordé, que en Ucrania ya son legales. O sea, ya hablan de, así como el lesbianismo, el homosexualismo, el bestialismo, ya es una tendencia, ya también la pederastía, el incesto. Entonces, estamos viviendo ya tiempos horribles, y me gustaría que estos 4 versículos siguientes pudiéramos analizarlos la siguiente sesión, porque es de verdad mucho lo que está sucediendo ahorita, y justamente el mensaje que nos está dando Judas y el Señor, por supuesto, es que debemos de contender ardientemente por nuestra fe, por la fe en el Señor, por una sola razón. Esto ya también entró a la iglesia cristiana. Esa es la realidad. El homosexualismo, el lesbianismo, tiene este año, me parece, o a finales del año pasado, que se publicó la primer Biblia gay. Se quitaron todos los versículos que se hablan acerca del homosexualismo, etc. Es una Biblia blanca con una cruz de arco iris. Entonces, alguna vez encontré yo, viendo unas conferencias en YouTube, me parece que es en Colombia, un ministerio de danza, por ejemplo, que es una persona que baila hawaiano, pero es un hombre, ¿no? Y es el que ganó, creo que Colombia tiene talento, uno de esos shows. Es completamente gay, es completamente homosexual y tiene un gran talento bailando hawaiano con toda la faldita, ¿no? Entonces, él es del ministerio de alabanza de esta congregación, sale bailando ahí en el servicio, lo ven ya todo muy normal. Hablan de un Dios de tolerancia, de un Dios de amor, de un Dios de respeto. Lo que hablábamos justamente del arma que tienen para decirle al cristiano evangélico o a las personas que no estamos de acuerdo con eso, de que no debemos de juzgar, analizamos la manera en que se puede y no se puede hacer. Y lo peor de todo es que ya no somos nosotros los que agredimos, sino son ellos, ¿no? Y hay muchas noticias también por muchos lados que están prohibiendo la predicación del evangelio, para contrarrestar un poco lo del avance de los derechos de las personas del mismo sexo, de los transgéneros, de todo lo que existe. Hay yo vi una noticia, muchas de estas yo no sé si son verdad o no quiero tampoco categorizar todo, pero leí una noticia acerca de unas personas en Estados Unidos que tenían una pastelería. Entonces están demandados y cerraron ya la pastelería porque no quisieron hacer un pastel, ¿no? Que para una boda de un par de lesbianas. Hay un juez que ya renunció categóricamente, dijo: yo no los caso, aquí está mi renuncia, adiós. O sea, se está creando en el país del norte una tendencia tan fuerte que está contaminando el mundo en cuestión de horas, ¿eh? Esto es de horas, esto es una pandemia. El pensar que todo está bien, el que se haya aprobado, etcétera, se ha vuelto una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Es una epidemia masiva, ¿no? Gigante. Entonces, con el poder de las redes sociales, lo que sucedió ahorita en 10 segundos está en Australia. ¿Me doy a entender? Entonces, están dando muchas razones aparentemente válidas, aparentemente justas para el reconocimiento de todo esto y empezar a hacer cada vez más aberraciones. Y muchos las creen porque no conocen la palabra de Dios, ¿no? Porque no conocen al Señor. Nosotros tenemos, como dice Judas aquí, que contender por nuestra fe, por evitar que los encubiertos dañen nuestras familias, nuestras congregaciones, dañen nuestras personas. Que todo esto que se está levantando en contra de la verdad, en contra del amor del Señor, de la misericordia que tiene, pues hágalo el menos daño posible, ¿no? No quiero ser trágico, no quiero ser dramático, pero está escrito que esto sucedería, ¿no? La persona que ore porque esto desaparezca no está orando conforme a la palabra de Dios. Tampoco se debe orar para que siga sucediendo, no, pero sí para que nosotros seamos protegidos, nuestra familia,
y nuestra mayor protección es a través del Espíritu Santo de Dios. Y dice la Biblia, ¿no?, que el ángel de Jehová, es decir, Jesucristo, acampa alrededor de los que le amamos, ¿no?, y nos defiende de todo eso. Entonces su palabra es el mismo. Como les decíamos en las sesiones pasadas, Él mismo no está por encima de su palabra. Si prometió defender, si prometió enseñar, recordar, consolar, fortalecer, guiar, todo lo que ha prometido lo va a hacer, lo va a cumplir. Esas son oraciones sabias. Cubrirnos, guardarnos de todo ese mal, que nos libre, como el Señor Jesucristo oró a los apóstoles, ¿no? Líbranos de la tentación, líbranos de mal, líbranos de la condenación, así como ya lo hizo, ¿no? Hay tantas cosas que están sucediendo y ahora el cristiano es el que está siendo atacado, ¿no? Hay propuestas de leyes para que nadie tenga el derecho de predicar el verdadero evangelio, porque va contra bien de los derechos de los homosexuales. Entonces hay una vez más persecución. En donde había tanta libertad, ahora ya empieza la persecución, ¿no? Entonces es justamente lo que Judas quiere hacernos ver el Señor a través del libro de Judas y estos versículos, que debemos de contender justamente con eso, ¿no? Llenarnos de amor los unos por los otros, por estas personas que están pues tan perdidas, tan llenas de perversiones. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Váyanlo, lean si quieren Judas toda la semana, lo vamos a seguir viendo, porque aquí lo tiene bien claro, ¿no? Lo tiene establecido y hay una consecuencia. Entonces, no sé cuántas, algunas personas he visto, ¿no?, que yo conozco, personas homosexuales, lesbianas, algunos que son transgénero, son excelentes personas, nunca harían perversiones, nunca nada. Todo lo ven por encimita, pero no se dan cuenta que es un mundo espiritual que los está dominando, ¿no? La ciencia le llama genética, la ciencia le puede llamar tendencia, predilección, de muchas cosas. La Biblia le llama pecado, ¿no? Y el pecado tiene que ver 100% con el mundo espiritual. Y bueno, pues estamos en los últimos tiempos y que el Señor de verdad tenga misericordia de nosotros. La siguiente sesión será algo fuerte, pero sí creo que en estos tiempos tenemos que enfrentar lo que estamos viendo, pero con el escudo de nuestra salvación, ¿no? El Señor, la palabra, y bueno, pues vamos a orar, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche, Padre. Gracias por esta semana, Dios. Empezamos ahora nuestro fin de semana, Señor, y qué mejor manera que irnos a descansar con tu palabra, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente. Dios, te damos tantas gracias porque tú has sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros y nos has traído hasta aquí. Gracias, Señor, por enseñarnos acerca del amor que debemos de tener unos con otros, así como Judas, Pablo, Pedro, Juan, como tú mismo, Señor, entrabas a los hogares y declarabas la paz de nuestro Dios en esos hogares, en las personas, en los corazones de las gentes, de las iglesias, Señor. Así de esa misma manera y con ese amor nosotros queremos hacerlo, Dios. No solamente que de nuestra boca salgan palabras cristianas, Dios, palabras que nos identifican como evangélicos, sino que de verdad, Padre, podamos pronunciar palabras que llenen a las personas de bendición, Señor, que podamos demostrar a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, Señor, que les amamos, que los bendecimos, tomando la autoridad de Jesucristo, Señor, sabiendo que así es como se mueve el reino celestial en favor de nosotros, Dios. Haz tu voluntad en nosotros, sigue, Señor, trabajando en nuestra vida, ilustrándonos, Señor, acerca de tu voluntad, de tus propósitos, pero por sobre todas las cosas, llénanos de tu Espíritu Santo, Padre. Así como aquellos 12 que trastornaban el mundo, así nosotros queremos trastornar primeramente nuestra propia vida, Dios, la de nuestras familias, nuestras iglesias, la de nuestra ciudad, Padre. Que no sea nada más un cúmulo de experiencias, expectativas de grandes logros, Señor, sin frutos o frutos pequeños o frutos verdes, semillas que han caído en mala tierra, Dios. Ayúdanos que tu Espíritu Santo, Señor, pueda generar en nosotros el verdadero reflejo del carácter de Jesucristo. Ayúdanos a entender más cómo era, Padre, para que en estos últimos tiempos estemos tan firmes como el Señor Jesucristo, aún colgado en la cruz, Señor. Padre, queremos desarrollar ese carácter, queremos ser soldados verdaderos, Señor, guerreros y guerreras, Padre, de tu reino celestial. Sabemos y entendemos de estos últimos tiempos, Señor, cómo se está lastimando a la familia, se está lastimando a la sociedad, y que solamente el amor, Señor, pero el amor de Dios, no el amor que se promulga, Señor, en un hashtag o en las redes sociales de que ha ganado, sino el amor verdadero, el que procura a los hijos, el que procura a los esposos, a las esposas, el que procura mantener a las familias unidas conforme a tu propósito, sea el que triunfe, Señor. Sabemos que en estos últimos tiempos la maldad se multiplicará porque así tú lo has dicho en tu palabra. Te pedimos que tú nos guardes, Padre,
Padre, que tú nos protejas de todo ataque del enemigo, Señor. Que toda tentación sea quitada de nosotros, pero también, Señor, que nuestro espíritu sea fuerte y se fortalezca cada día más para poder resistir al diablo y pueda huir de nosotros, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros, independientemente de la situación que estemos pasando, Padre, independientemente de cómo tú, Señor, hayas planeado nuestro camino. Nosotros queremos pedirte, Padre, que consueles nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro alma, nuestro espíritu, Padre Santo, y que no permita, Señor, que nos perturbe todo lo que está pasando en la sociedad y en el mundo, Señor. Ayúdanos mejor a poner la mirada en Jesucristo y en la victoria eterna que es a través de tu Hijo, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Padre. Pues así es.